Este es el video 24 de Economía Política. Continuamos conversando, analizando los distintos temas a partir de la bibliografía. Como ustedes observarán, la idea no es que estos videos tengan únicamente, por supuesto que tienen un orden cronológico, en el sentido de que las temáticas se van tratando en función del programa de la materia, pero además es imposible seguir este orden cronológico de una manera extrema y precisa. Por lo tanto, vamos complementando con diferentes líneas que ayudan a comprender esta integralidad que es la materia de economía política. Por una parte, la historia del pensamiento, del cual hemos hecho 2 videos, vamos a seguir sobre la base de las clases del doctor Axel Kicillof en la UBA, y por otro lado estamos trabajando aspectos vinculados a las ciencias sociales, aspectos básicos de las ciencias sociales, porque sería imposible, sería incorrecto hablar de economía política sin al menos conocer los lineamientos básicos o por lo menos tener las preguntas básicas de las ciencias sociales. Entonces, en este video vamos a continuar con nuestro trabajo sobre los libros de Jaime Osorio y vamos a hablar sobre estructura social. ¿Por qué vamos a hablar sobre estructura social? Porque lo que estamos trabajando es, y sobre la base de la diferencia entre el abordaje ortodoxo o simplemente de economía secas y el abordaje de lo que es la economía política, estamos intentando desentrañar la economía política. Y la economía política tiene como objeto de estudio la sociedad. En tanto, la vertiente más ortodoxa del pensamiento económico tiene por objeto de estudio otro objeto de estudio que es un tipo de individuo, un tipo especial de individuo, que vamos también a seguir, vamos también a profundizar. Pero ahora estamos tratando de entender a través de aproximaciones sucesivas lo que es la sociedad. Entonces, nos estamos guiando por Osorio y habíamos hablado de la realidad social. La sociedad es una realidad, es una parte de la realidad que se capta. Y habíamos hablado de 3 dimensiones que podemos identificar, al menos, en esta realidad social. Lo que estamos haciendo es ver qué estamos analizando cuando hablamos de economía. Hemos hablado de procesos, de los procesos de producción, de distribución, pero conviene profundizar cuál es nuestra unidad de análisis. ¿Qué es una unidad de análisis? Bien, una unidad de análisis es como una herramienta. Es una herramienta que el conocimiento utiliza para poder abstraer aspectos de la realidad y dar un ordenamiento a la búsqueda de conocimiento. Sería algo así como para otras ciencias usan radares, otras ciencias usan aparatos para hacer reacciones químicas. Las ciencias que trabajan con lo físico y con lo natural muchas veces disponen de un conjunto de herramientas que literalmente son herramientas. Lógicamente que en ciencias sociales hablar de herramientas es complicado porque trabajamos sobre los hombres y sobre una abstracción máxima o una abstracción muy elevada que es no solamente los hombres, sino las relaciones entre los hombres.
a las que estamos considerando como un objeto, como si fueran cosas, para poder entender el comportamiento de los hombres en el marco de esa sociedad. Entonces, obviamente la idea de sociedad es muy distinta para las diferentes ciencias sociales, para las diferentes vertientes teóricas, metodológicas, ideológicas. Pero vamos a trabajar sobre una idea de unidad de análisis para precisar un poco más lo de esta palabra sociedad, que es la palabra estructura. Una sociedad como estructura. Bien, ¿qué quiere decir que la sociedad puede mirarse o puede verse como una estructura? O que podemos dibujar la sociedad, diseñar la sociedad como estructura para poder entenderla mejor. Bueno, es eso, es como decíamos recién, tratar de diseñar un instrumento, una herramienta que nos permita entender mejor la realidad y no solamente mirarla y describirla. En términos, he seleccionado, hay muchísimas alternativas, pero he seleccionado la figura, a partir de los trabajos de Osorio, la posibilidad de imaginarnos un cubo, un cuerpo geométrico, un cubo, y entender la sociedad como una especie de cubo que tiene, por supuesto, sus tres dimensiones: espesor o alto, ancho y longitud. Entonces, podemos pensar que el espesor de la sociedad son las capas, como si fuesen capas geológicas en la Tierra, las capas de distintos ordenamientos o agrupaciones sociales que conforman la sociedad. El espacio geográfico sería el ancho. ¿Hasta dónde llega esta sociedad? Desde el punto de vista de la geografía. Un país, el mundo, un conjunto de países. Y después está el tiempo, donde también tenemos que observar que esta estructura no es una estructura inamovible. ¿La pensamos inamovible o intentamos observar este cubo como también con una dimensión temporal? Bien, desde esa perspectiva, la estructura sería como una especie de arquitectura, de construcción arquitectónica. La hemos comparado con un cubo, y distintos historiadores, autores le proporcionan mayor importancia en su análisis, en sus estudios, a la dimensión temporal, otros a la dimensión geográfica, otros a la dimensión estrictamente social, que sería la división en cómo está dividida esa sociedad. Más allá de lo que aparezca en la superficie, la sociedad es como la Tierra. Más allá de lo que veamos en la superficie, si intentamos cavar un pozo, nos vamos a encontrar muchas cosas por debajo de la superficie. Bien, entonces, por ejemplo, ha habido grandes historiadores como Fernand Braudel, que han trabajado de una manera excepcional la dimensión temporal, donde han observado que estas estructuras tienen una duración muy, muy larga en el tiempo. Con lo cual, lo que nos están queriendo decir estos pensadores es que este edificio, esta estructura social, si bien tiene dinamismo, ese dinamismo es muy lento. Entonces, podemos dedicarnos, en algunos casos, algunos autores se dedican a analizar cuáles son los aspectos fundamentales, con lo cual lo que vamos a tener es una idea de qué es lo que no cambia, qué es lo que permanece a lo largo del tiempo. Por supuesto que
el problema con estos análisis es que mientras estas estructuras permanecen, están pasando, permanecen en sus elementos fundamentales, pero esto no quiere decir que no, en el tiempo no haya cambios, no haya acontecimientos que deban ser estructurados. Brodel y otro importantísimo cientista social, Immanuel Wallerstein, también hicieron un aporte muy grande, muy importante en el sentido de comprensión, de incorporación de la dimensión geográfica. Y hablaron de un sistema mundo. ¿Qué querría decir esto? Que desde el punto de vista de la comprensión de la sociedad, el mundo está integrado como parte, los países, las regiones, las personas de todo el planeta forman un todo, una totalidad integrada. Esta totalidad integrada, lejos de ser igualitaria, también tiene una estructura. Y ahí está el aporte de estos autores y del pensamiento también latinoamericano, estructuralista, que concibe esta estructura geográfica, el mundo, con un centro, una semiperiferia y una periferia. Entonces, desde la perspectiva de los espacios geográficos, lo que tenemos es espacios geográficos de cómo está distribuida la sociedad en el espacio. Tenemos una desigualdad en la jerarquía de los espacios. Bien, hechas estas observaciones, vamos a hablar algo del pensamiento de Marx al respecto y cuál era su visión de lo que es una estructura social. Esto lo vamos a relacionar y es fundamental como insumo para poder después leer en el capítulo 1 de Guerrero, en la página 26, tenemos un esquema, pero este esquema está muy simplificado, muy sintético, de manera que es necesario ahondar y tener más elementos, porque si no, no lo podemos comprender, no lo podemos entender correctamente. Entonces, ¿qué quiere decir estructura en el pensamiento marxista? Estamos dándole un grado de especificidad un poco mayor. Según el pensamiento de Marx, la estructura es el modo de producción. O sea, Marx propone una categoría, un concepto, una herramienta, tal cual decíamos antes, que es el concepto de modo de producción. ¿Qué quiere decir esto, modo de producción? En esta visión, que no solamente es de Marx, sino de muchos cientistas sociales, el fenómeno importante a entender, a comprender, es cómo la humanidad, los hombres ordenados, organizados en sociedad, los hombres, la humanidad como una especie integrada por hombres que están organizados en una sociedad, garantiza su subsistencia, produce su vida. De ahí la importancia de la producción. Esto quiere decir que la vida de la humanidad, la permanencia en el tiempo de la humanidad, se construye, se produce en sociedad. Surge entonces vale la pena preguntarse, y entonces, ¿cómo es lo de Robinson Crusoe o lo de la película Náufrago, donde un individuo estaba solo? Bueno, esta es una situación donde la dimensión social ha desaparecido. De ahí que muchas de las críticas
a la economía neoclásica, que parte de esa base de la consideración de la vida del individuo como un problema de cada uno de quienes componemos la sociedad. Bueno, la visión de Marx es totalmente distinta, hasta el punto de que podríamos pensar, si la sociedad no existiese, si la sociedad se disolviera, ¿qué quiere decir esto? Cuando los hombres, en lugar de organizarse para garantizar la vida, se eliminan unos a otros, se destruyen unos a otros para garantizar la vida, ¿sobrevivirá la especie? Bueno, este es el tema ahí. Por lo tanto, la estructura social, entendida como modo de producción, lo que nos está diciendo es que la producción de la vida, la reproducción de la vida de nuestra especie, de la humanidad, es el problema central. Y ahí hay, en esta cuestión tan de fondo, tan importante, tan significativa, hay dos elementos fundamentales. Un elemento más de las relaciones de producción y las fuerzas productivas. ¿Qué son las relaciones de producción? Bueno, precisamente esto que mencionábamos sobre los vínculos, qué tipo de vínculos y cuáles son los órdenes jerárquicos que establecen los hombres entre sí para garantizar su supervivencia. ¿Cómo se relacionan? Esas son las relaciones de producción. ¿Por qué de producción? Porque son, según esta visión, las relaciones que la humanidad, que los hombres y la sociedad establece para garantizar su evolución y su supervivencia, son las que en última instancia definen todos los aspectos de la vida. Sin relaciones de producción, cabe preguntarse, sin relaciones de producción, si sería posible o no sería posible la vida humana. Ahora, las fuerzas productivas, por otro lado, son el otro componente y están más vinculados a otra ley fundamental que Marx observaba, así como muchos teóricos, en la evolución de la humanidad, que es el crecimiento acelerado de la producción de conocimiento. Es decir, hay un elemento que se puede distinguir cuando se leen los libros de historia, que es cómo nos muestra cómo la humanidad ha ido incrementando su nivel de conocimiento, al punto que la especie humana está en condiciones de, no de garantizar la eternidad de la especie, pero sí se ha avanzado mucho en el estudio de la propia evolución biológica de la humanidad, de manera que conocemos mucho más sobre enfermedades, y el dato esencial es que la esperanza de vida se va prolongando generación a generación, por lo menos en términos generales. Ahora, estos dos elementos que conforman la estructura, el modo de producción, no guardan entre sí una relación armónica. El desarrollo de uno y el desarrollo de otro tienen componentes a lo largo de la historia, de componentes de contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Que el avance en el conocimiento, el desarrollo de las fuerzas productivas, la potencialidad del hombre para conocer, para saber, para plantarse frente al universo y comprenderlo, entenderlo y poder integrarse, evoluciona. Ahora, esta evolución, ¿cómo se vincula con las relaciones que los hombres mantienen entre sí? ¿Cómo se vincula con la forma de organización de la sociedad? Porque lo que puede suceder, y de hecho sucede, es que la tecnología y el conocimiento y las fuerzas productivas avanzan velozmente y sin embargo eso no se traduce en mejores relaciones sociales, o en relaciones sociales más armónicas o más igualitarias.
paradójicamente, a medida que hay un avance por una parte de la técnica y la ciencia, por otra parte aparecen conflictos en la organización de la ciudad. Voy a poner un ejemplo. La microelectrónica, la informática, que es una de las revoluciones tecnológicas que estamos transitando, tienen dentro de sus posibilidades alternativas lo que se denomina el pensamiento del software libre. Hay quienes piensan que la posibilidad de disponer del espacio virtual definitivamente va a ser un elemento de, si se libera, si llega a todas las personas, va a ser un elemento de transformación en sentido positivo de la sociedad. Otros piensan que no. Pongo este ejemplo para intentar mostrar de alguna manera esta relación conflictiva entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Ahora, esta continua contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción son las que explican, son la última explicación de la historia. La historia, en última instancia, en el fondo, en sus niveles más profundos, está explicada por estos movimientos contradictorios, que son como terremotos de estas dos fuerzas. Claro que, entonces, ahí Marx está dando su visión de la dimensión temporal y el espesor de cómo él ve el cubo de la estructura social. O sea, ve un cubo con un espesor muy complejo, con jerarquías, como si fuese un edificio, y por otra parte ve que ese edificio está en movimiento y que esos movimientos pueden, y de hecho generan, cambios importantes en la estructura social. De ahí que cuando Marx habla en este sentido y habla del capitalismo, está situándose en un nivel de especificidad, en un nivel de análisis menor o menos abstracto, más en la superficie, que cuando habla de modo de producción. Entonces, si analizamos la historia, los modos de producción han ido evolucionando. A veces se piensa en una evolución de tipo lineal, es decir, esclavismo, feudalismo y capitalismo, como si fuese una línea en el tiempo. Esto, según los que saben, muchos analistas especialistas, esto no es precisamente así, pero sí podemos imaginarnos o podemos pensar en el sistema, en el modo de producción capitalista, como un modo de producción, como una etapa en este devenir, una etapa en esta historia conflictiva entre relaciones sociales, de conflicto entre relaciones sociales, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Como ustedes pueden ver, esta idea de estructura sería para la visión marxista modo de producción está entendido como algo vivo, en movimiento, a partir de una tensión y de un conflicto continuo entre el avance del conocimiento y el desarrollo de las fuerzas productivas y las desigualdades, inequidades, contradicciones que se verifican en la estructura, en las relaciones de producción. Este sería el nivel más profundo al cual se llega para entender la sociedad. Entonces, cuando hablábamos de espesores, hablábamos de intentar llegar a lo que está más en el fondo de la explicación de por qué la sociedad es como es.
Entonces, lo que estamos diciendo es, la sociedad no es siempre la misma, no es fácil de entender, no es lo que se ve en la superficie, hay que incorporar, hacer análisis de profundidad, incorporar el tiempo, incorporar el espacio, y haciendo todo este procedimiento en esto que muchos llaman de construir y reconstruir, lo que conocemos, llegamos a esta idea de estructura entendida como modo de producción. Pasemos para finalizar esto, antes de pasar a Guerrero, hay un tema que me interesa, que es importante, y tiene que ver con la visión, esta visión marxista, cómo se relaciona con el derecho, con lo que ustedes van a tener como profesión. Y acá hay toda una discusión muy, muy, muy profunda que obviamente como corresponde, lo único que vamos a hacer es enunciar algunos aspectos, que es a partir de esta idea parece quedar planteado, Marx parece dejar planteado, que esta estructura, este modo de producción, estas fuerzas productivas, relaciones de producción en tensión, son las que explican, si nosotros las conocemos, teniendo acceso al conocimiento de ellos, entendiéndolas, comprendiéndolas, podemos entender que la vida social, la vida cultural, la vida política, el Estado, muchos fenómenos que aparecen en un nivel más superficial, en algún sentido usamos la palabra superficial, en un nivel más superficial, no se pueden comprender si no se los vincula con esta idea de modo, esta herramienta, esta figura, esta construcción del modo de producción. Incluso aparece la vida de las ideas, la vida espiritual, condicionada por esto. Fíjense ustedes que es un planteo que dejamos acá y que es muy interesante porque esto que se resumiría, de alguna manera estamos intentando explicar con palabras muy sencillas lo que sería el materialismo histórico. Quiere decir esto, quiere decir que esta estructura social, este modo de producción, explica muchas ideas, cómo se van generando ideas, cómo se generan culturas. Esto no quiere decir que todas las ideas se puedan explicar, pero hay una especie de predominio, hay una base que es el modo de producción, y sobre ese modo de producción se construye lo social, lo político. En la página 26, el libro de Guerrero no explica esto, por eso dedicamos este video y este espacio para hacerlo, para que ustedes lo puedan leer, pero sí hay un cuadro donde habla, muy parecido a lo que estamos diciendo, una especie de gráfico, habla de modo de producción, relaciones de producción, pero señala la diferencia entre estructura y superestructura. Esta es una visión de gran parte del pensamiento marxista que debe entenderse, o podemos entender así: todo esto que hemos definido como relaciones de producción, fuerzas productivas, modo de producción capitalista, sería la estructura de la sociedad. Y la superestructura, habría algo que aparece, ahí estarían los procesos políticos, la ideología, el Estado, y ahí estarían las leyes, el derecho y las normas. Hasta, digamos, esta es la intención de este video, mostrar que
el derecho, los sistemas normativos, sea como los abordemos, desde esta perspectiva estructuralista, constituyen algo que para ser entendido, es decir, para entender las leyes, para entender el derecho, para entender al Estado, hay que entenderlo en conexión con el modo de producción. Bien, este era el objetivo de este video.